Bueno, hoy 15 de agosto del 2023, Andrés Charadía va a exponer su trabajo final de la licenciatura de Alto Rendimiento Deportivo. Bienvenido, Chara. Muchas gracias Hernán, Luis, Laura, por esta oportunidad después de tanto tiempo. Eh, Recuerden que yo cursé la licenciatura en 2018 y 2019 y empecé a hacer todo el trabajo para presentarla en el 2020, pero bueno, se vio truncada por el famoso COVID que vivió el mundo entero. Eh, Simplemente, yendo al grano, mi intención de investigación en este proyecto fue encontrar una herramienta que sea específica para el entrenamiento de lanzadores de martillo, que sea útil, sencilla de aplicar y con herramientas que tengamos a la mano. Esto está dirigido a entrenadores, a profes de iniciación, a aficionados al atletismo, especialmente a los lanzamientos, y a cualquier otro de los profesores de educación física que tantos tenemos en el país haciendo las disciplinas de atletismo. Eh, esta duda nació hace mucho tiempo, donde allá por los años 80, 88, 86, 87, que ya entrenábamos fuera del país, existían eh, elementos para entrenar la fuerza específica, que eran los elementos pesados o estándar o livianos, y eran muy utilizados por todos los países del este en aquel momento, con las famosas tablitas de lanzamientos y demás. Y siempre me quedó la duda de cómo debíamos manejar esos elementos pesados, qué tan pesados debían ser, qué tan eh, largos debían ser, cortos debían ser, para poder tener una relación directa con lo que es el lanzamiento. Entonces, a raíz de eso, me surgió encontrar una herramienta de trabajo y una guía para poder mostrar otras posibilidades a aquellos que no tienen tantos elementos o no tienen un campo tan eh, dimensionado para hacer el lanzamiento del martillo. Entonces, a través del el momento de inercia, podemos llegar a tener esta herramienta. Algunos datos genéricos que vamos a tener que tener en cuenta es que este trabajo se basó en un atleta en formación y desarrollo, y con un estudio exploratorio y preexperimental donde la recolección de datos se vio truncada el 11 de marzo por el confinamiento del COVID y había empezado en febrero. La intención era hacer una intervención dentro del entrenamiento de uno de estos jóvenes de por lo menos 20 semanas. No alcanzamos, pero vamos a exponer lo que hemos llegado a lograr. ¿Dónde se ubicó este estudio? En la pista del Parque de Villa Domínico en Avellaneda, con atletas que estaban al mando de Daniel Gómez, un entrenador experimentado, y bueno, él me facilitó uno de los chicos para poder, en realidad dos, pero el estudio lo basamos en uno, para poder demostrar o para poder hacer esta intervención en el trabajo de lanzamiento. ¿Qué vamos a ver hoy? Una breve introducción, el problema que nos encontramos, los objetivos de este trabajo, los fundamentos, el trabajo de campo y las conclusiones. A modo introductivo, el lanzamiento de martillo es antiguo, pero dentro de los Juegos de Highlander, no dentro de los Juegos Olímpicos modernos. Recién a partir de 1900 se inició en hombres y a partir del 2000 en damas. Esto son datos genéricos, pero en realidad el lanzamiento de martillo es una de las disciplinas olímpicas, junto con el lanzamiento de bala, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de jabalina, que se desarrollan a muy alto nivel, en una gran predominancia de los países del este, en su mayoría, pero no por eso hemos dejado de experimentarlo y llegar a buenos niveles en el área de Sudamérica. El martillo en sí
pesa 7 kilos 260 gramos para hombres y 4 kilos para damas. Y tiene un largo de 1,21 m en varones y un poquito más corto en las damas. La técnica es una técnica circular que se realiza dentro de un círculo de lanzamiento y se lanza en un área específica. A modo de competencia, son 3 tiros clasificatorios y 3 tiros finales. Estas son las informaciones generales. Ahora, los componentes biomecánicos que tienen los lanzamientos, fundamentalmente son 3. El más importante es la liberación de salida, el ángulo de salida y luego la altura de salida. Podemos tener otros tantos dentro del lanzamiento del martillo, tratando de una técnica circular. En los lanzamientos podemos encontrar 2 tipos de técnicas, unas lineales y unas circulares. Disco, martillo se caracterizan por ser técnicas rotatorias o técnica circular. Y últimamente se ha incluido el lanzamiento de bala también, que puede ser de las 2 maneras. La finalidad de este trabajo es brindar una herramienta, como ya lo mencionamos anteriormente, para aquellos entrenadores que no tienen todos los martillos desde 2 kilos hasta 18 kilos. Entonces, toda esa variante a veces se encuentra truncada en distintos puntos del país donde pueden llegar a desarrollar. Entonces, la idea es, utilizando solamente 2 elementos, 2 martillos, poder trabajar los distintos métodos, tanto de fuerza como de velocidad o de técnica, con esos dos kilogramos. El problema que tenemos aquí es encontrar o explorar la incidencia del momento de inercia en un tiempo de aplicación. Como mencionamos anteriormente, la idea era utilizar un periodo prolongado para poder mostrar resultados óptimos y ver con esos 2 elementos, con esos 2 martillos, solamente trabajando con la variante de ellos 2 y los largos del martillo, poder tener una mejora en el resultado final del lanzamiento. Objetivos de este trabajo: identificar los martillos óptimos para el entrenamiento según el largo y peso, identificar la variabilidad del momento de inercia para trabajar los métodos de entrenamiento. Esto va a ser a través de un coeficiente que ya lo vamos a ver en una planilla. Proponer un plazo para la intervención del entrenamiento y evaluar las marcas del deportista para detectar la evolución o la involución. Algunos fundamentos que tenemos que tener en cuenta es, en función a la estructura técnica, que en el inicio de la estructura técnica están los voleos, en el desplazamiento están los giros y la traslación. Durante la posición de fuerza, el martillo tiene 3 o 4 momentos de posición de fuerza, porque en cada giro se va a dar el doble apoyo y ese va a ser un momento de fuerza que no tienen los otros 3 lanzamientos. Y el momento de la descarga, que es el lanzamiento y el saque final, como última fase del lanzamiento. Esta es la tabla de la cual siempre nos regimos y siempre vimos, pero bueno, es muy difícil encontrar. Hemos sido especialistas de las tablas, pero no del resultado. Entonces, viendo en estas tablas, encontré que decía Short Heavy Hammer y Long Heavy Hammer. Se trataba del lanzamiento del elemento pesado, corto y largo. Solamente una medida, y eso es con respecto al martillo de 5 kilos. Entonces, si nos vamos a referir a un martillo pesado de 7 kilos, 175 gramos, 275, de 7 kilos y cuarto, y un martillo de distancia de 75 centímetros, podemos tener distancia entre 27 y 31 metros. Todo esto hablando de una técnica pulida y estándar para cada uno de los lanzadores. Y los martillos largos o estándar, que serían de 1,21 m, de 6 kilos, para estos atletas de martillos de 5 kilos. Entonces, la variación de los pesos, conocida normalmente en mucha bibliografía, en muchos manuales de entrenadores, en muchos libros de entrenamiento, es de especialistas de lanzamiento, son lanzamientos variados de lanzamientos livianos, lanzamientos estándar y lanzamientos pesados, ¿sí? Donde unos buscan fuerza específica, los otros velocidad y fuerza, y los otros solamente técnica y velocidad específica. Otro modelo de tabla encontrado en
en el libro de atletismo de la Real Federación Española, publicado en 1992, hacia los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde por cada kilo de martillo tenía una variación en metros. Pero gracias a las competencias, tuve la oportunidad de competir y participar contra el número 2 del mundo, incluso el número 1, Sergei Litvinov, con 86 metros, y veía que era tan sencillo y tan fácil y tan rápido lo hacían, que siempre me surgía, ¿cómo logran hacer todo esto? Entonces, ¿qué es lo que mi pregunta es? ¿Qué tipo de martillos pesados utiliza? Porque cuando veía los entrenamientos, lanzaban con martillo de 10 kilos, lanzaban con martillo de 8 kilos, martillo de 9 kilos. ¿Qué tan pesados debían ser y cuánto podían llegar a mejorar o favorecer el rendimiento? Entonces, los principales factores, como ya hablamos, son la velocidad de liberación, el ángulo de liberación, la altura de suelta del elemento, que el martillo no tiene tanta incidencia como la duración de los apoyos. Y un puntito más que vamos a tener que tener en cuenta es el eje de las masas, el radio de giro del martillo, que es el más utilizado hoy en día, el ángulo de torsión, que vendría a ser el ángulo azimut, dado por el eje de rotación de caderas y de los hombros, el ángulo de arrastre, que es el momento de mayor fuerza que se le da al martillo, y la resistencia al aire, que eso tiene que ver con la suelta del martillo cuando ya está en vuelo y no tiene nada que ver con la parte técnica. Como lo mencionó Bondarchuk en 1987, el lanzamiento de martillo es un movimiento de rotación y a su vez de traslación. Y esto también está fundamentado por Da Pena, donde se demuestra en técnica que cada uno de esos giros a través de su eje sufre una traslación dentro del círculo. Por lo tanto, va a ejercer una órbita del martillo que hay que tratar de mantenerla en forma circular, no elíptica. Si es elíptica, vamos a tener un alargue y acorte del martillo. Entonces, recordemos que el lanzamiento de martillo es un movimiento de rotación. Entonces, la distancia radial va a influir muchísimo a la hora de mantener o incrementar la velocidad del lanzamiento. ¿Sí? Gypsy Moreno era una cubana, me refiero al pasado porque dejó de lanzar, pero tenía una técnica exquisita y era la especialista en tener el martillo lo más largo posible y una torsión muy, muy buena al momento del atrape y hacer la fuerza al martillo. Esta relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal viene a dar con el punto que el martillo cuanto más lejos del eje, mejor. Pero esto puede traer una consecuencia técnica a la hora de realizar la técnica del lanzador. ¿Por qué? Porque muchas veces el lanzador se inclina hacia adelante para darle mayor radio al martillo, pero lo que vamos a tener que encontrar aquí es el momento o el eje que nunca va a estar en el cuerpo del lanzador. ¿Por qué? Porque las masas que intervienen, tanto la masa del lanzador como la masa del martillo, que están unidas a través de un eje entre ellas, van a influenciar. ¿Sí? Entonces, la posición, el equilibrio que tiene que tener el lanzador para poder incrementar este lanzamiento, incrementar la velocidad, va a ser muy importante. Pero está el otro problema, que tiene que tener un ángulo de salida. ¿Por qué? Pues si fuera plano como una rueda de bicicleta, lo tenemos del eje, va a girar a velocidad, o una rueda de moto, lo que sea, pero aquí tenemos que modificar ese ángulo para que pueda tener la mayor distancia posible. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta aquí la masa del lanzador, que influye en la masa del martillo. Imagínense un lanzador jovencito, que por eso existen los martillos de 2 a 7 o a 8 o a 10 a 12 kilos, existen la diferencia, la cantidad la variabilidad de pesos para poder desarrollar distintas cualidades del lanzador. Otro elemento es la masa inercial. ¿Por qué? Porque al momento que ponemos en movimiento el martillo, va a empezar a ejercer unas fuerzas, ¿sí? Que es una fuerza centrífuga
para el martillo, para la cabeza del martillo, y una fuerza centrípeta para el lanzador. ¿Sí? Vamos a encontrar ese momento. Esa inercia se define como la resistencia que ofrece el cuerpo y que cambia su estado de reposo o de movimiento o de quietud, ya sea para alterar la velocidad o la dirección que pueda llegar a tener. Pero los movimientos de rotación, existe un comportamiento similar que, además de la masa, la distancia perpendicular con respecto al eje de giro, es decir, lo que hablábamos de los brazos extendidos del radio del martillo, también va a condicionar la resistencia y los cambios de esta velocidad. Y a esto se le llama momento de inercia, que va a estar identificado con la I. ¿Qué es el momento de inercia? Es una medida de la oposición al movimiento rotacional, es decir, es la resistencia que se encuentra por los vectores de fuerza que ejerce esa masa fuera del eje, ¿sí? para el movimiento en sí. Y se representa con una magnitud vectorial llamada momento de inercia. ¿Cómo se obtiene? La inercia o el momento de inercia se obtiene con una ecuación entre el peso y la longitud del radio al cuadrado. Y si lo llevamos esto al lanzamiento, vamos a ver que la masa del martillo expresada en kilogramos y el radio es el radio de giro expresado en metro. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer prácticamente, porque es la distancia, el radio de giro viene a ser la suma de la distancia de los brazos hasta el pecho y del largo del martillo. Este es el radio de giro. Y este va a ser nuestro componente variable que vamos a tener a la hora de elegir el peso y el largo. Por eso el largo del martillo más el largo de los brazos va a ser el radio de giro el que nos va a dar un coeficiente. Cuando pasamos al trabajo de campo, les voy a presentar a Emiliano, que fue el atleta elegido para hacer este trabajo. Emiliano es un atleta de la Escuela Municipal de Atletismo de Avellaneda, llevaba 2 años de prácticas, es un chico de 1,74 m, 86 kilos, con una medida antropométrica, es decir, tuve que tomar la medida desde el pecho hasta las manos, donde empuña el martillo, de 61 centímetros, y el martillo que él lanza es de 6 kilos. Su marca era de 54 metros y la intención era mejorar su marca personal en los campeonatos nacionales del 2020. Tenía 5 sesiones de entrenamiento semanales. Esta es la toma cuando estaba en entrenamientos ahí en el Parque Domínico. Y la hipótesis que nos planteamos es utilizar el momento de inercia como herramienta específica, identificando el largo y peso del martillo óptimo para el entrenamiento de lanzadores de martillo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Una vez que hablamos con el entrenador, con Daniel Gómez, le pregunté si podía hacer una intervención con los chicos, me presentó el plan de trabajo, me pareció fantástico, le digo, bueno, ellos lo pueden cumplir completo, sí, vamos a escribirlo en forma genérica, y lo que vamos a tratar de hacer, le pregunté por las evaluaciones, y solamente iba a tomar evaluaciones, fíjense que el martillo pesado que está trabajando es un martillo de 8 kilos de 60 centímetros, pero no teníamos ningún tipo de referencia, solamente martillo de 8 de 60 centímetros. Quizás Daniel toma la referencia de su hijo, Joaquín, que es el que lanza con 8, con 9, con 10 kilos. Entonces, bueno, pone martillo ligero de 5 y martillo pesado de 8 kilos. Entonces, ahí es donde vino la pregunta si tenía evaluaciones. No. Entonces, mi propuesta fue hacer proponerle una herramienta que le permita mejorar la marca personal con los recursos a su alcance, es decir, trabajar con 2 martillos solamente, evitar el uso inapropiado de elementos tan pesados como 8, 9, 10 kilos, y trabajar en el espacio del campo que tenía asignado para los lanzamientos. Esto iba a ayudar a hacer una planificación individualizada y óptima para cada uno de los atletas, porque cada uno tiene su medición antropométrica particular, entonces se hace muy específica. ¿Cómo realizamos la toma de la medición antropométrica? Debemos tomar la distancia que hay desde el pecho hasta la empuñadura del martillo, la parte interior, esa es de la manija, y luego
tomar la distancia que va entre la manija y la base del martillo, que es la forma reglamentaria que se utiliza para la toma para regular los martillos en las federaciones. Entonces, ¿qué llegamos a tener de Emiliano? La distancia que era 0,61 centímetros, su medida antropométrica. Entonces, nosotros sabemos que el momento de inercia es igual a la masa por el radio al cuadrado. Entonces, en una planilla de Excel, colocamos el 0,61 arriba como celda básica, que va a ser su medida antropométrica. Luego, todos los martillos con los cuales, los pesos de los martillos con los cuales puede llegar a trabajar, y los largos, hacia la columna de la izquierda, los largos de martillo que deberíamos tener. ¿Cuál es el momento de inercia que nos indica esa medición antropométrica? 19,98. Lo que está en el rectángulo amarillo, ese es el momento de inercia de este atleta. Entonces tenemos los largos de los martillos, la medición antropométrica y los kilos de los martillos en la columna superior. De esta manera, en nuestra planilla de Excel, vamos a tener inmediatamente configurado los coeficientes para poder trabajar con este atleta. Ahora bien, una referencia que teníamos anteriormente, ya trabajada en el 2010, era con un atleta que tenía su estándar de martillo de 5 kilos, se trabajó con martillos de 6 kilos, de 90 centímetros y de 121 centímetros. Entonces, el objetivo era alcanzar 72 metros. Tuvimos la oportunidad de hacer el trabajo durante 20 semanas y ver que cada 4 semanas, 5 semanas, se podía modificar ese estímulo alcanzando distintas distancias, llevándola en esta planilla de Excel y traspolándola a un monitoreo permanente, con solamente trabajar el martillo de 6 kilos, de 90 centímetros, 1,5 m, 1,10 m, se iban logrando, obvio, al ser más largo, como ya habíamos visto por el radio más largo, iba a obtener mayor velocidad. Pero esto se vio reflejado también en el martillo de 5 kilos, alcanzando una distancia de 70 metros en la semana 20 y 60,58 con el de 6 kilos. Esta progresión fue muy interesante y nos dejó un resultado de aproximadamente un 20-25% de mejora con respecto a lo que se estaba esperando de resultado con este atleta. En la intervención se propuso las primeras 4 semanas trabajar con martillos de 7 kilos, 98 centímetros, y de 6 kilos con 121 centímetros. Esa es los martillos, todo igual a lo que el entrenador había planteado, salvo esta modificación. Pero le íbamos a hacer evaluaciones cada 3 sesiones de entrenamiento, una evaluación nuevamente. Las siguientes 4 semanas, la modificación fue el martillo de 7 kilos 800 a 1,8 m y el martillo de 6 kilos a 1,21 m. Esa fue la modificación que tuvimos para trabajar con este caso. Entonces, nos encontramos que su coeficiente, su momento de inercia, es de 19,98. Por lo tanto, el martillo de 7 kilos 800 gramos de 98 centímetros correspondía a una relación muy parecida. ¿Esto qué va a hacer? Va a mantener su velocidad, va a trabajar su técnica y va a poder estar lanzando en un espacio reducido, que es lo que nos estaba limitando en ese momento. Pero el objetivo era incrementar el trabajo de fuerza a un coeficiente de 22, por lo tanto pasamos a un martillo de 7 kilos 800 de 108, de 1,8 m, y tratar de alcanzar ese 20-25% de mejora con un coeficiente de 24,59 para poder tener un martillo de 6 kilos de 1,15 m, 1,16 m de largo y poder obtener estos resultados que estábamos pretendiendo. Aquí vemos muestras del lanzamiento de 7 kilos 800 de 98 centímetros y
muestras del de 6 kilos de 1,08 m para el mismo ejecutante. Hubiéramos podido tener, si teníamos una cámara con cronómetro y demás, podríamos haber tenido la posibilidad de comparar las velocidades, pero las fuimos comparando con las distancias y nos dejó muy buenos resultados hasta el momento que lo llevamos. Este es otro del lanzamiento con el martillo de 1,98. Fíjense cómo tenía que modificar la posición del cuerpo a la hora de lanzar. Y ya con el de 6 kilos de 1,21 m, en los últimos test que mostramos, lanzaba 53 metros, muy próximo, en ya solo 6 semanas, muy próximo a su marca personal. Este fue el testeo que teníamos con el martillo de 7 kilos, y las conclusiones a las que llegamos es que con pocos materiales se puede llegar a desarrollar el trabajo que se estaba pretendiendo. Esto, hasta el momento de la interrupción, dio unos resultados positivos, por sobre todo evitar el uso inapropiado de elementos pesados, porque hoy en día, con el afán de obtener resultados, lo primero que se piensa es, quiero lanzar más pesado para poder lanzar más. No, hay que tener la técnica bien pulida y el no perder la velocidad. Una planificación individualizada, y se utilizó un ahorro de tiempo muy importante, trabajando las cualidades específicas, y esa variación del estímulo de 4 semanas, volver a cambiar otras 4 semanas, se vio reflejada solamente en 4 y 2. Por supuesto, en los campos reducidos eso va a beneficiar a muchos. Un agradecimiento a todos, desde ya muchas gracias, especialmente a Daniel, a los chicos que participaron y que me permitieron hacer este trabajo exploratorio, a Dominico. Bueno, Chara, sacá si podés la modalidad de la presentación. Ahí está. Bueno, eh, Lau, Luis, a ver si quieren arrancar aprovechando el tiempo para las devoluciones. Y Bueno, en primer lugar, felicitarlo a Chara, o sea, eh, aparte, ver tu evolución como técnico, realmente, ¿no? Yo que te conocí como atleta, sé que tenés que ocupar un lugar importante en el atletismo argentino. Ojalá te lo den alguna vez, desgraciadamente. Pero Ya bueno, vendrá, ya vendrá, ya vendrá. me gustó esto de no perder calidad y ser prácticos, que es lo que creo que buscabas vos, ¿no? O sea, apuntar a la calidad, aportar al resultado, pero ver de qué manera lo facilitamos, sobre todo para, te diría, una enseñanza federal del martillo, ¿no? Que realmente en todas las provincias se pueda trabajar con pocos elementos, pero con criterio y sin abandonar la calidad. Así que en ese sentido me parece que es un objetivo importante. Bueno, muchísimas gracias. Lau, que la Charra, tenemos como... aprovecho, ¿sí? Aprovecho para, bueno, para felicitarte también. Un lujo, realmente. Y me quedo pensando esto, que vos, bueno, destacás todo el tiempo la importancia de la técnica, ¿no? De la importancia de eso es lo que no se negocia. Entonces, esto de la variación del estímulo, porque es un deporte donde hay muchos deportes de predominio técnico, pero esta disciplina, esta prueba tan cortita y tan específica, que durante años el mismo deportista está todo el tiempo entrenando exactamente lo mismo. Qué Eh, difícil debe ser encontrar la variación del estímulo, ¿no? Para ese atleta joven que se está formando. Entonces, tal vez esa variación de, bueno, los pesos, ¿no? Las medidas y el sentirse vos haces como un seguimiento tan minucioso que mismo todos estos conocimientos que vos ahora estás explicando de manera tan profesional, seguramente que es necesario, ¿no? Que muchos de estos conocimientos los deportistas lo vayan comprendiendo para poder sacar de eso, para poder pensarlo igual que el entrenador, ¿no? tal cual, sí. Vos sabés que, bueno, el tema de motivación en los deportes, en atletismo, es fundamental. Y esta es una variante, es una herramienta sencilla, como vieron,
Y particularmente me tocó hacer lanzamientos de martillo con un pedazo de cigüeñal. No teníamos elementos. Entonces, a la escasez de elementos, tenés que encontrar recursos. Y especialmente los chicos que tienen que aprender técnica. Ellos inmediatamente quieren tener resultado. Por lo tanto, ¿a qué van? Al trabajo de fuerza excesiva, al trabajo de martillo muy pesado para obtener resultados inmediatos. Y es una cosa que hay que erradicar y fundamentar, hacerlo, trabajar sobre los fundamentos técnicos de toda la disciplina. El entrenamiento de fuerza viene después, sencillo, fácil. Clara, Gracias. vos sabés que, gracias, Lau. Vos sabés que siempre una de las cosas con las que yo insisto mucho con el tema de la investigación científica es esto de romper estructuras, de generar nuevos conocimientos, pero siempre poder tener una mirada puesta en nuestra actividad cotidiana, ¿no? Eh, Creo que lográs esto, ¿no? Y es muy interesante cómo no, podemos discutir la práctica profesional. Digo, muchas veces encontramos en la práctica profesional la falta de producción científica y creo que vos en este proceso estás encontrando que tu práctica profesional la estás profesionalizando aún más y que si lo hilás fino y pensás en el análisis, por esto que te decían Luis y Laura, vos, además de encontrar un sistema de entrenamiento en el cual la adaptación la haces a partir de un coeficiente, te corres de la estructura básica de la densidad, el volumen y la intensidad, digo, vas un paso más allá, ¿no? Esto de individualizar, de encontrar recursos óptimos para el desarrollo y la formación del deporte, pero también tocas fibras de cuestiones vinculadas a la política deportiva. ¿Viste? Cuando decís, che, ¿cómo hacemos para laburar con pocos recursos? Luis usó la palabra ser prácticos, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para, con el poco recurso, no perder calidad? ¿No? Y acá está la importancia del conocimiento, está la importancia de lo cotidiano, está la importancia de conocer el campo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si desde este espacio se puede mejorar la práctica profesional, el laburo está bien hecho. Y creo que hoy, no solo por tu experiencia en la disertación, no me sorprende la forma en la que disertaste, ya, desde ya que en eso no hay discusión. Pero sí que el tema, que lo venimos hablando desde hace muchos años, y lo hemos hablado personalmente y virtualmente, Sí, o sea, la realidad es que cuando arrancaste con la propuesta, era un desafío, porque la verdad que lograste una profundización muy interesante, tocando biomecánica, tocando sistemas de entrenamiento, tocando los recursos. Digo, me parece que en una disertación bárbara, un trabajo muy, muy lindo, lograste todos los temas. Así que felicitaciones. Y bueno, me quedo muchísimas pensando gracias. cuántos entrenadores no podrán salir del ensayo-error, ¿no? Como probar, probar, probar todo el tiempo, cuando faltan la otra parte, ¿no? La teoría, el fundamento. Sí. Y indudablemente todas estas afirmaciones se reducen a algo fundamental, seguir capacitando, ¿no? Este, nosotros creo que tenemos un deber de la universidad que es el conocimiento por un lado, pero por el otro lado la extensión comunitaria, porque si no nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Y bueno, Educarse, ojalá ah, que podamos seguir trabajando. Estamos en un proyecto, Chara, muy interesante que creo pronto va a permitirnos tener herramientas importantes para hacer esto a nivel de capacitación. qué grande. Bueno, me alegro. Bueno, Chara, felicitaciones. Nuevo Gracias, licenciado en alto rendimiento deportivo. muchas gracias. Felicitaciones por Gracias todo el por su proceso y por tiempo. poder Felicitaciones. cerrar. ¿Dónde Es está verdad, Chara? es Chara, Claro. Chara, Arabia ¿dónde está? Saudita.